Espectáculo. Estamos de regreso en Mshow Noticias, así, de una. Y vamos directamente a la redacción multiplataforma de Arteal porque se encuentra Mica con toda la información de la página. ¿Cómo estás, Mica? Hola Gaby, ¿cómo andás? Todo muy bien, ¿vos? Todo acá con frío, por eso me puse polera hoy. Estamos todos con frío, refrescó, se vino el invierno de golpe. No me gusta nada el invierno, pero bueno, ¿qué va a ser? Bueno, pero estás con polerita, brigada, Sí, bien sí, ahí, sí. bien ahí. Muy ¿Con bien. qué comenzamos a hablar hoy? Bueno, mientras el domingo a la noche estábamos nosotros en Ciudad y muchos también pendientes a la tele de los Martín Fierro, en Canal 13 había una propuesta muy interesante que era la nota que le hizo Jorge Lanata a Woody Allen. La tenemos, ¿te parece si vemos un pedazo? ¿Cómo no? Dale. ¿Usted abusó de su hija Dylan? Of course not. I mean, this is just so crazy. This is something that has been thoroughly looked at 25 years ago by all the authorities, and everybody came to the conclusion that it was untrue. And that was the end, and I've gone on with my life. And now, for it to come back now, I mean, my God, it's a terrible thing to accuse a person of. You know, I mean, I'm a man with a family and my own children, and you know, so of course it's upsetting. ¿Qué puede producir el odio en una familia? Anything. I mean, you can go back to Aeschylus, Euripides, you know, Chekhov, Shakespeare. Anything can produce hate anywhere. That is the stuff of drama. That's death of a salesman, and you know, I mean, anything. ¿Y usted se siente en este momento en una situación en la cual es víctima de algún odio? Certainly, I feel bad that I'm accused of a terrible, terrible thing. It hurts me, it hurts my family. Something that was judged by people 25 years ago, investigated by two separate sources 25 years ago, and found to be completely untrue, and now has come back. So, of course, I feel, you know, bad about that. I mean, it's a terrible thing to happen to a person, to be accused of such an awful thing, and you know, and when you have been investigated for it and found completely innocent, and then suddenly it rears up its ugly head again, you know, sure, you feel distressed. Usted hizo hace muchos años una película sobre la lista negra en la época de McCarthy. Y quizá lo que está pasando ahora en algunos casos es similar, en el sentido de que frente a cualquier acusación el acusado se transforma en culpable de inmediato y tiene que demostrar que es inocente. ¿Usted cree que hay de vuelta, desde otro punto de vista, no el de McCarthy porque era político, pero que hay una especie de cacería de brujas con ese tema? I think in any situation where anyone is accused of something unjustly, this is a sad thing. I mean, I think everybody would agree with that. There's no one, you know, everyone wants justice to be done. If there's something like the Me Too movement now, you root for them. You want them to bring to justice these terrible harassers, these people that do all these terrible things. And I think that's a good thing. What bothers me is that I get linked in with them. I mean, people who have been accused by 20 women, 50 women, 100 women of abuse and abuse and abuse. And I, who was only accused by one woman in a child custody case, which was looked at and proven to be untrue, I get lumped in with these people. Now, you know, as I say, I'm a big advocate of the Me Too movement. I feel when they find people who harass innocent women and men, it's a good thing
that they're exposing them. But, you know, it's funny, I should be the poster boy for the Me Too movement because I have worked in movies for 50 years. I've worked with hundreds of actresses, hundreds, and not a single one, big ones, famous ones, ones starting out, have ever, not a single one ever suggested any kind of impropriety at all. I've always, you know. Bueno, increíble todo lo que contó, una entrevista imperdible para verla de punta a punta. Totalmente, hablaron de un montón de cosas más. La Nata, bueno, estuvo la verdad que súper asertivo, preguntándole directamente si él había acosado a su hija, la hija que tuvo con Mia Farrow, fruto del matrimonio con Mia Farrow. Ella sigue confirmándolo, ¿no? Ella sigue manteniéndose con... Y él también sigue manteniéndose con su postura de que... Y sí. Pero bueno, hablaron de muchas otras cosas. También la Nata le preguntó si él se considera un genio, porque por supuesto para muchas personas Woody Allen es un genio. Él dijo que no, que genio es Mozart, que en el caso de él, como bien dice el título de la nota, él tiene talento para divertir y también ahondaron un poco en la filosofía y demás temas. La verdad que es muy interesante la nota de Jorge Lanata. No recuerdo otro periodista argentino que haya podido... Tampoco. Sí, entrevistar a Woody Allen, así que la verdad que es muy interesante para escucharlo y le gusta hablar a Woody también. Sí, le gusta, pero bueno. Hablamos de algo más liviano, por favor, Mica. Bueno, como te decía, el domingo muchos de los usuarios y televidentes estuvieron pendientes de los Martín Fierro, por supuesto, y dentro de los Martín Fierro, una de las más lindas y las mejores vestidas, como siempre, fue la señora Juana Viale, que además de su belleza, estaba divina ella, por supuesto, bueno, tiene una cara hermosa y se vistió súper preciosa para la ocasión. Y además estuvo meta charla con el Chato Prada y Federico Jope. ¿Qué hablaron los tres ahí? Bueno, surgió un poco, junto con algunos periodistas que estaban ahí intentando ver de qué charlaban, surgió un poco el tema de invitar a Juana Viale a Showmatch nuevamente, a Bailando por un Sueño. Pero no para que baile, como ya lo ha hecho, la verdad que de gran manera, sino para ser jurado. Y Juana Viale dijo sí. La verdad que para bailar no, porque ya no me da la cadera, dice ella, pero Juana tiene una forma física espectacular. Pero para jurado me interesaría mucho ir. Federico Jope y el Chato Prada se miraron como diciendo, no es mala, se la vamos a comentar a Marcelo, así que seguramente la decisión final será de Marcelo Tinelli, pero ¿quién te dice sería una gran incorporación para el jurado? Sí, seguramente, sin dudas. Va a ser polémico. ¿Va a ser polémico? No sé, ¿vos cómo la ves? ¿Será estricta, Juana, a la hora de juzgar o la ves como más...? ¿Por qué no? Sí. Sí. Ella tiene su carácter, ojo. Sí, tiene mucho carácter. Sí, estaba fónica el domingo en los Martín Fierro, así que mucho no se la pudo escuchar, pero para charlar con el Chato y Jope se le entendió lo que quiso. Ella dijo que quiere ser jurado, se entendió perfecto. Y todos escucharon a la perfección, por lo que se ve. Totalmente. Bueno, Jalía Ciceo, ¿qué pasó con Rosselló? Bueno, Grego Rosselló ganó Martín Fierro, fue parte del Martín Fierro que ganó Polémica en el Bar, también el domingo a la noche. Y él tiene un montón de seguidores en su red social, en Instagram. Es un gran humorista que ahora, bueno, tuvo la posibilidad también de estar en la tele en Polémica en el Bar. Y lo que sí quiso hacer es aclararle a sus seguidores lo siguiente. Dijo... Yo sé que a muchos de ustedes no les gusta Polémica en el Bar, que muchos lo critican, que muchos me mandan mensajes. Bueno, yo pienso lo mismo que ustedes. Por eso no voy a estar más en Polémica en el Bar. ¡Wow! La verdad que es sorpresivo. Bueno, pero bien, Grego Rosselló. Directo. Sí, directo. Tiene 25 años y se ve que ya sabe lo que quiere. Agradeció mucho a Mariano Yudica, el conductor, y también a Virginia Gallardo, que dice que es una gran amiga que le dio la vida, y en este caso la televisión y Polémica en el Bar, pero que... no va para más su presencia en Polémica en el Bar. Ya fue reemplazado por Yeyito de Gregorio, otro actor que también es influencer, instagramer y demás. Pero bueno, Grego Rosselló va por otros rumbos y le dio un poco la razón a mucha gente que critica lo que es Polémica en el Bar, el programa que conduce Mariano Yudica. Bueno, salida para el próximo año no estará entonces. ¿Qué pasa con Joaquín Gil? Juan
Juan Gil Navarro. Juan Gil Navarro. Sí, Juan Gil Navarro, que durante mucho tiempo fue un príncipe no de cuentos, sino de televisión en Floricienta. Bueno, también un poco reviendo un poco todo lo que pasó hace algunos años y trayéndolo un poco a la realidad, Juan Gil Navarro puso un mensaje que la verdad es que tiene mucha razón, diciendo, bueno, basta de Freezer. ¿Te acuerdas que a él le decían Freezer en Floricienta? Sí. Y basta de príncipes azules. No es lo que va en este momento. No hay que quedarse atado al pasado, ni hay que quedarse atado a ese tipo de, en realidad, sí, de roles que los hombres ahora también tienen otro tipo de roles que no son el del príncipe azul ni el de Freezer. Como que quedó encasillado. Totalmente. Así que puso, terminemos de una vez con el príncipe y el Freezer. Muchas mujeres, por supuesto, lo apoyaron, les gustó mucho el mensaje y la verdad es que está bueno que Juan Gil Navarro lo diga porque muchas chicas crecieron con esa imagen. Y Juan Gil Navarro, bueno, no piensa así. Me gusta que también los hombres puedan expresar lo que piensan con respecto a todo este movimiento que hay y que apoyan a las mujeres, por supuesto. Me parece genial. Muchísimas gracias, Mica, por toda la información, como siempre. Beso grande. Hasta el martes que viene. Beso enorme, Mica. Nos